El fiscal Diego Molina Pico. El personaje principal de la causa García Belsunce no es Carlos Carrascosa, es el fiscal de la causa Diego Molina Pico. Sin dudas él no mató a María Marta, pero es quien, hasta ahora, no ha logrado descubrir al verdadero autor del hecho, aunque él crea que sí lo hizo. La falta de pruebas concretas que señalan un autor del crimen no solo dependen de los errores que cometió en la investigación, sino también de un problema personal con las personas imputadas en la causa. Nunca un funcionario judicial debe permitir que un problema personal con los intervinientes en un caso que él investiga nuble su juicio. Cuanto más sentimientos, positivos o negativos, posea un fiscal hacia uno o más acusados, más necesario será que se aparte con el fin de impedir que tales sentimientos conspiren contra el normal desenvolvimiento de las actuaciones judiciales. La estatua, con la cual representamos a la justicia, tiene una venda en los ojos. Eso significa que la verdadera justicia juzga a todos por igual, sin tener en cuenta quiénes son y sin reconocerlos, para carecer de sentimientos hacia alguno de ellos. Como veremos en estas páginas, del mismo expediente judicial, surgen los motivos y también las pruebas de la falta de independencia del fiscal de la causa. Su animosidad hacia la familia le ha causado un gran daño a esta investigación. Su parcialidad ha impedido la indagación de cualquier otra hipótesis que no contenga a la familia como principal acusada y responsable de la muerte de María Marta. Eso no es admisible en un trabajo de averiguación serio sobre el autor de un crimen. Los expertos en criminalística lo saben bien. Todas las hipótesis deben ser investigadas. Nunca debe descartarse ninguna teoría hasta tanto no sea investigada a fondo. No deben dejar de investigarse pistas mientras existan pruebas o indicios que demuestran algún grado de sospecha sobre algunas personas. Sin embargo, eso hizo Diego Molina Pico. En la única conferencia de prensa que dio el fiscal, periodistas le preguntaron si había seguido la pista que podía involucrar a los vigiladores del country y al vecino Nicolás Pachelo. Molina Pico contestó que había seguido todas las pistas, pero que en algunas se habían encontrado más pruebas que en otras. En el desarrollo de la respuesta a esta pregunta, reveló en profundidad su pensamiento general sobre la causa. También agregó: "Yo no investigo un robo, investigo un homicidio". Muchos al escucharlo se preguntaron si se había derogado la figura de robo seguido de muerte. Un día antes de la conferencia de prensa, el programa Zona de Investigación, conducido por Raúl Colman, había revelado detalles desconocidos del expediente que podían comprometer seriamente a los vigiladores del country y a Nicolás Pachelo. Molina Pico contestó que esa hipótesis no cerraba porque, si fuera cierta, no se explicaba el porqué de la existencia del pegamento, supuestamente en la cabeza de María Marta, el lavado de las paredes de la casa, el por qué hacer pasar como un accidente y el por qué decir "acá no pasó nada". Cuando se le preguntó sobre Pachelo dijo: "Todo lo que se ha publicado sobre Pachelo surge del propio expediente". Molina Pico cree que la familia fue la autora del crimen solo por la existencia de los hechos interpretados como encubrimiento y que no son más que indicios respecto del homicidio. Esta conclusión le impidió creer en cualquier otra hipótesis. Como bien sabe cualquier criminólogo o policía o funcionario judicial con alguna experiencia, la existencia de algunos indicios en una hipótesis no implica que se puedan descartar las demás hipótesis. Además, como se explicó, el encubrimiento y el asesinato son delitos distintos y no necesariamente están unidos. Ese fue y sigue siendo el gran error del fiscal. Error al cual llegó, como dijimos antes, conducido por un hecho personal que nubla aún hoy su juicio. Antes de eso, es necesario explicar por qué un fiscal es tan importante para una investigación judicial en la provincia de Buenos Aires. Según establece la ley en ese distrito, es el fiscal, y no el juez, quien lleva adelante la acción penal pública. Eso significa que pesa sobre el fiscal la obligación de investigar y descubrir la naturaleza del hecho ilícito. El juez, en este marco, tiene tan solo un papel deslucido como mero controlador de respecto hacia las garantías constitucionales de los imputados. Es muy poco lo que puede actuar un juez de garantías para descubrir a los autores de un delito, ya que debe limitarse a controlar la actividad del fiscal y no mucho más. Por otro lado, la responsabilidad que este sistema deposita sobre los fiscales es enorme.
Es de vital importancia comprender este aspecto para entender lo que se explicará a continuación. ¿Qué ocurrió entre la familia y Molina Pico, que afectó tanto al funcionario judicial? Es difícil saber qué piensa exactamente el fiscal, pero podemos tener una buena idea de cuáles fueron los hechos que lo afectaron emocionalmente. Tal cual ha sido relatado en los capítulos 1 y 2. Molina Pico llegó a la casa de María Marta García Belsunce a cumplir su rol como fiscal. Había sido contactado por el comisario de Gastaldi a pedido de Romero Victorica. Llegó a la casa y fue recibido, como era lógico, por el mismo Romero Victorica. Una vez en la casa, Molina Pico y Romero Victorica hablaron a solas y luego lo hicieron delante de Horacio García Belsunce y Guillermo Bartoli. El alcance exacto de la conversación a solas de los dos fiscales es un gran misterio, pero se puede intuir algo de lo conversado a partir de los dichos de Molina Pico en la audiencia en el cual se discutió su recusación, tema que se tratará más adelante. Dijo el diario La Nación sobre esa audiencia. Molina Pico incluso dijo que el fiscal de casación penal Juan Martín Romero Victorica, amigo personal de los García Belsunce, le dijo que la mujer había muerto en un accidente fatal en el baño. Molina Pico sostuvo que debido a mi formación militar y por la experiencia y la gran autoridad dentro de la jerarquía judicial de Romero Victorica, no iba a dudar de su palabra. Es decir, según Molina Pico, Romero Victorica sostuvo la teoría del accidente, lo cual fue acompañada por Horacio y Bartoli, quienes además le contaron lo que habían dicho los médicos que atendieron a María Marta. Vale la pena aclarar una vez más que Romero Victorica y los miembros de la familia no dieron toda la información con la que contaban en ese momento. Por ejemplo, no dijeron que habían encontrado un pituto, como tampoco que había existido un intento de parar a la policía, fallido como sabemos. La información que se dio al fiscal no fue la que hubiera correspondido. El mayor responsable de eso fue el mismo Romero Victorica.